Bueno, muchas gracias Marisa y Mariela por la presentación. Buenas tardes para todos y todas. Es un enorme placer poder compartir con ustedes, desde todo el equipo que vamos a estar con ustedes aquí acompañándolos. Pasá nomás si querés, Janet. Bueno, como dijo muy bien Marisa, el equipo del día de hoy lo integramos Janet Trujillo, Graciela Castellano, Graciela Umpierre, Valeria Silveira y quien les habla, Ana Clara Romero. La idea es poder compartirles un tema en donde nos basamos desde el equipo en cuanto a la temática de la revisión de la literatura, donde fuimos intercambiando la fortaleza de los saberes que cada una tenía en base a esta temática para compartirles las generalidades sobre la revisión de la literatura. Es un tema que entendemos que es importante para procesos de generación de conocimientos desde una temática específica como fortalecedor de la investigación o también de la práctica profesional. Entendemos que si bien el tema es muy amplio y complejo, la idea es, buscamos acercarles en este corto tiempo los conceptos más relevantes, fortaleciendo entre ellos los tesauros, los descriptores de la ciencia de la salud, producidos por VIREME, OPS, OMS, y el tesauro Medical Subject Headings, los MESH, de Medline, lenguaje controlado en términos biomédicos, producido por la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, y incursionar sobre los principales lineamientos de metodologías seleccionadas, integrativa y sistemática. Bueno, la idea es acercarles este tema también y poder quizás atraparlos para poder compartir con ustedes en un futuro curso de educación permanente que se va a lanzar sobre este tema también. Así que bueno, espero que lo disfruten. Y bueno, adelante, Janet. Gracias, Ana Clara. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí, se te escucha perfecto. Bien, gracias. Lo que vamos a ver primero es un poco, o sea, revisiones es algo bastante, es un tema bastante amplio, como decía Ana Clara, nosotros tratamos de sintetizarlo bastante y solo de mencionar algunos puntos que son más relevantes. Nosotros ya venimos creo que desde el lunes con la charla de Consuelo y después con otros, incluso hoy cuando Juan Pablo hablaba también de los referenciadores, sí, venimos introduciéndonos un poco en lo que son las revisiones. Entonces hoy vamos a hacer esa introducción más que nada. Yo lo que voy a mencionarles es algunos conceptos y la importancia de las revisiones, revisiones en general, sí, y después vamos a ir entrando en los dos tipos de revisiones. Entonces, el término revisión en realidad es un término que está definido por la RAE, ¿sí? Un término general de, bueno, ¿qué es una revisión? Bueno, uno va a revisar algo, ustedes habitualmente revisan, sea desde los prontuarios a las guías, ¿sí? Bueno, entonces es justamente eso, ver con atención y cuidado algo, a un examen nuevo para corregirlo, enmendarlo, repararlo, justamente revisar y ver, bueno, qué cosas nosotros podemos hacer a partir de esa revisión nuevamente. Entonces, pensando en una revisión de la literatura, sí, acá literaturas es todo lo que se produce, sea desde una publicación, una tesis, una guía clínica, ¿sí? Entonces, justamente lo que es un tipo de investigación, ¿sí? Que lo que hace es justamente buscar fuentes de información bibliográficas con el objetivo, a partir de esas investigaciones que actualmente son de otros autores, ¿sí? Nosotros obtenemos esas investigaciones, resultados de otros autores, ¿sí? Tratando con el objetivo de responder una pregunta. Ahí nuestra pregunta de investigación puede ser más acotada, más general, sí, va a depender y va a nortear mucho el tipo de revisión de la literatura que nosotros estemos haciendo también, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante hacer
ese tipo de revisiones de la literatura. Bueno, hoy por hoy si nosotros miramos o vamos a buscar un tema específico, o miramos en las bases, sea LILAC, por ejemplo, que es de información en ciencia y técnica en salud de América Latina, o sea, encontramos que, bueno, son muchos las referencias, ¿sí? La información que ahí se introduce, ¿sí? Que tanto que si ustedes ven acá, esto es lo que pone LILAC, cuando ustedes entran en la página ya ven, tiene 985.000 registros, 562.000 textos completos, ¿sí? Entonces, dentro de toda esa información que se va registrando, bueno, cuando nosotros vamos a buscar, ¿sí? Vamos a encontrar también un número muy importante de artículos o de literatura, dependiendo del tema específico que nosotros vamos a mirar. Entonces nosotros miramos acá, esto es solo para que nosotros tengamos la idea de cuánto puede ser publicado por año, ¿sí? Esto es un análisis bibliométrico donde se encontraron 23.492 publicaciones en el tema de cáncer rectal, ¿sí? Pero esas publicaciones se encontraron entre 1994 y 2018, ¿sí? Si ustedes miran, si acá les muestra el número de publicaciones, ustedes cada vez ven que va aumentando el número solo en ese tema de publicaciones que se producen por año, ¿sí? Esto es en PubMed solamente. Solo en PubMed, imagínense si nosotros buscamos también en otras bases que pueden ser, que a veces no hayan sido referenciados a PubMed, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de información que nosotros podemos estar recolectando por año y teniendo, imagínense leer 1.313 artículos en un año, ¿sí? Es mucha información solamente sobre cáncer rectal, que podrá depender ahí, bueno, qué tan específico sea el tema que nosotros queramos ver. De ese tipo de información que se produce, a su vez, hay diferencia también, ¿sí? En el tipo de estudios que uno puede producir, sí que puede estar leyendo. Entonces, si ustedes miran en este otro gráfico, también, o sea, nosotros tenemos desde ensayos clínicos, ¿sí? Esto es de 1994, 2018 también, y ustedes van cómo va variando esa información que nosotros tenemos dependiendo del tipo de estudios, si se quiere, o el tipo de publicación que nosotros tenemos, ¿sí? Desde cartas, reporte de casos, miren la cantidad de reportes de casos que hay, ¿sí? Comentarios, ¿sí? Bueno, otro tipo de estudios, ¿sí? Revisiones. Acá ustedes tienen una de las que vamos a hablar, que son las revisiones sistemáticas, que o sea, que va aumentando, pero es muy pequeño, ¿sí? Ese número en relación a las otras tipo de publicaciones que se hacen, incluso las revisiones también, ¿sí? Son un número muy pequeño en relación a los otros tipos de publicaciones que se hace, ¿sí? Esto de vuelta acá también es un tema específico, ¿sí? De diabetes mellitus tipo 2, investigación en células T. Bueno, nosotros podemos ver, ¿sí? O sea, acá es por país, ¿sí? O sea, también es el número de publicaciones, ¿sí? Ustedes ven cómo va, dependiendo del país, también es la cantidad de información que ellos producen por año, ¿sí? Que viven, o sea, Estados Unidos es uno de los países que produce mayor cantidad de publicaciones, ¿sí? Casi 600, y bueno, y acá en realidad es por país también, pero también por años, ¿sí? Entonces ustedes ven cómo va creciendo esa cantidad de información, también igual como veíamos en el gráfico anterior, cómo esa cantidad de información ha ido creciendo, ¿sí? Que se produce entonces. Esa es una de importancia, ¿sí? ¿Por qué nosotros precisamos hacer este tipo de revisiones, ¿sí? Porque, bueno, no podemos leer toda esa información, entonces, y mirar toda esa información y esa diversidad de información, porque en este ejemplo que yo les traigo acá, que es un gráfico en realidad, un metaanálisis, o sea, lo que se ve es cuán discrepante, ¿sí? Esa información, estos son tipos de estudios de este tema en particular que se estudió, ¿sí? Y bueno, en este tema, o sea, que hay 2, 3, 4, más, casi 8 estudios, ¿sí? Cómo la información, si las medidas que se han obtenido en ese estudio,
¿sí? Son discrepantes, estos dos son muy diferentes de estos estudios, entonces bueno, esa es también una de las necesidades porque es necesario producir revisiones, ¿sí? Este estudio es quiero bajar un poquito porque este estudio justamente es de la efectividad de la intervención de enfermería para aumentar la esperanza, la espiritualidad, sí, en pacientes con cáncer, ¿sí? Entonces, fíjense cuán diversos estos dos en relación a estos son esos estudios. Entonces, ese es también uno de los motivos de por qué uno precisa de este tipo de revisiones para poder abordar las temáticas. Entonces, ¿por qué son necesarios? Bueno, nosotros tenemos mucha información disponible sobre un tema. Existen controversias, así como en ese estudio que les mostraba recién, que pueden ser a nivel de estudios individuales con diferentes resultados, pero también nosotros no nos tenemos que olvidar que muchas veces la literatura, si los estudios, como ustedes veían en el otro gráfico, son producidos de diferentes países, donde las poblaciones también a veces no son las mismas, son diferentes. Entonces, bueno, esa controversia en la información nosotros de alguna forma también la tenemos que mirar, ¿sí? Una necesidad de resumir la información y también de actualizar esa información, ¿sí? De ir viendo, bueno, qué hay de un estudio en relación al otro, qué cambios hay, qué aportan más a otros estudios que se han producido también. Y ahí generar también, bueno, qué necesarios son estudios nuevos a partir de esa información que yo pude juntar, resumir, ¿sí? Y valorar para nuevos estudios. ¿Qué es lo que se hace en una revisión? ¿Sí? Yo lo que tomo son datos de diferentes estudios, ¿sí? Ahí va a depender mucho también del tipo de revisión, ¿sí? Y evalúo eso, ¿sí? No lo evalúo estudio por estudio individualmente, sino que acá pongo todos los estudios que encontré y los valoro, ¿sí? De una forma en base a la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿sí? Las revisiones se consideran como estudios observacionales, ¿sí? De la evidencia. No son estudios experimentales, ¿sí? Son estudios observacionales. Yo estoy mirando, ¿sí? Observando esa evidencia que se produjo, ¿sí? Acá evidencia yo le estoy llamando a todo lo que es los estudios primarios, ¿sí? Estudios de caso control, estudios de cohorte, estudios de ensayos clínicos, ¿sí? De todos esos estudios que produjeron resultados, ¿sí? Que fueron publicados. Y si ustedes miraban, ¿sí? en este gráfico que tenía, acá ustedes ven, acá es en la variación de años, ¿sí? Pero se ve como tanto las revisiones y como las revisiones sistemáticas son un número muy pequeño, ¿sí? De publicaciones en relación al resto de todas las publicaciones que se producen, ¿sí? Eso es importante, incluso las revisiones sistemáticas en relación a las revisiones narrativas. Y bueno, ¿qué puede aportar una revisión? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, son tan necesarias, pero ¿qué más nos pueden traer? Bueno, primero muestran el estado de conocimiento sobre un tema en particular. Si nosotros nos planteamos esa pregunta de investigación y la abordamos de esta forma, mirando toda la evidencia, la literatura que hay. Plantea también a partir de los resultados que nosotros encontramos y eso que encontramos, la necesidad de nuevo conocimiento, de nuevos estudios, ¿sí? De nuevos enfoques, ¿sí? que son necesarios para abordar esa temática o dentro de esa temática enfoques que también no se han abordado, ¿sí? Contribuye al desarrollo de la práctica basada en la evidencia, ¿sí? De la enfermería basada en la evidencia, de la medicina basada en la evidencia, de la nutrición basada en la evidencia, ¿sí? O sea, de esa forma contribuye, y si ustedes miran muchas, después lo van a comentar mis compañeras, o sea, ha contribuido grandemente, si hay muchas revisiones, por ejemplo, sistemáticas que han cambiado, ¿sí? De medicamentos o intervenciones que se hacían,
¿sí? Que se dejaron de hacer justamente porque, bueno, se encontró que realmente no era efectivo, ¿sí? Y bueno, y un importante rol es que también permite sintetizar y evaluar la evidencia para decisiones de políticas y guías en salud, ¿sí? Esto es bastante importante también. Acá yo voy a mostrar el tema de solo puntualizando las revisiones sistemáticas en lo que es la medicina basada en evidencia o la práctica basada en evidencia, ¿sí? Cuando nosotros miramos los tipos de diseños de estudios, ¿sí? Acá no se olviden que nosotros las revisiones sistemáticas son un tipo de investigación, un tipo de estudio, y nosotros miramos en relación a los diseños de estudio y comenzamos desde lo que son estudios o reporte de casos o series de casos, ¿sí? Estudios de caso control, estudios de cohorte, ensayos clínicos randomizados y revisiones sistemáticas y metaanálisis. Nosotros hablamos de que esa relación, ¿sí? De cuál es bueno, que tienen un menor número de sesgos, ¿sí? De que hablando de causalidad, también de la importancia, ¿sí? Las revisiones sistemáticas en esa pirámide se encuentran en la cúspide, ¿sí? Los metaanálisis son un punto que nosotros desarrollamos a partir de las revisiones sistemáticas, un análisis. Entonces, las revisiones sistemáticas se encuentran allá arriba en la cúspide de esa pirámide de la evidencia, ¿sí? de la fortaleza de esa evidencia, ¿sí? Por eso es tan importante desarrollarlas, ¿sí? Y también desarrollarlas con calidad metodológica, ¿sí? Todos los estudios tienen siempre una calidad metodológica para que sean buenos. Bueno, las revisiones sistemáticas también lo tienen, y por eso es importante, ¿sí? Ese desarrollo, porque si bien se encuentran en la cúspide, ¿sí? También tienen, se tienen que desarrollar con ciertos criterios. Entonces, nosotros en las revisiones, ¿sí? Independiente del tipo de revisión que sea, sí tenemos ciertas etapas que debemos cumplir, ¿sí? Que van a ser más específicas dependiendo del tipo de revisión, pero sí más o menos siguen las mismas etapas. Entonces tenemos una que es primero formular esa pregunta de investigación que queremos desarrollar, que puede ser más o menos específica dependiendo de el tipo de revisión, definir la estrategia de búsqueda, ¿sí? Ahí vamos a ir a ver a unas fuentes, todo lo que son PubMed, Cielo, Lilacs, todos esos, y ver, bueno, qué palabras yo voy a poner, cómo voy a usar los operadores booleanos para definir esa estrategia, realizar esa búsqueda, seleccionar los estudios y publicaciones que yo voy a querer que entren en esa revisión, ¿sí? Una vez que yo seleccioné todos esos artículos, voy simplemente a analizar y ver, integrar esa información que encontré y después presentar los resultados, resumir esos resultados que encontré. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿No? Sigo. No, está bien claro. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos que hay dentro de la enfermería, ¿sí? Por ejemplo, hay una revisión narrativa sobre organización en cuidados intensivos pediátricos, ¿sí? Acá es eso de esa actualización que yo busco de dónde estamos, ¿sí? Y otro ejemplo puede ser la auditoría en enfermería, una revisión sistemática de la literatura, cuidado del personal de enfermería en la dimensión espiritual del paciente, también es otra revisión sistemática. Tenemos revisiones integrativas, diagnóstico de enfermería en cuidados paliativos oncológicos, confort de los pacientes en cuidados paliativos, una revisión integradora. Si estos son solo a modo de ejemplos para que ustedes vean que se desarrollan muchas revisiones, sea sistemática o integrativa dentro de la enfermería. Hay muchos ejemplos si ustedes van a buscar. Esto es una comparación de los tipos de revisiones, ¿sí? Nosotros tenemos la que es narrativo de la literatura, que bueno, sistemática, la integrativa, paraguas que el otro día lo comentábamos, ¿sí?
y la sistematizada. Entonces, dentro de la literatura, solamente indaga literatura reciente, ¿sí? Puede ser un amplio tipo de temas, puede no incluir una búsqueda exhaustiva, sí, puede demorar de semanas a meses. En realidad es narrativa, ¿sí? El análisis es cronológico, conceptual o temático. En la sistemática, sí, o sea, se realiza una búsqueda sistemática para evaluar y sintetizar esa evidencia. Habitualmente tiene guías, ¿sí?, para conducir esa revisión, ¿sí? O sea, en esa búsqueda que es de forma exhaustiva y replicante, siempre se hace un protocolo, ¿sí? Es necesario un grupo de investigadores, hay criterios para evaluar la calidad, se demora bastante, ¿sí?, entre 6 y 24 meses, y a veces se hace un metaanálisis en algunos casos que lo permitan. Bueno, y la forma de presentar los datos, sí, o sea, es narrativa con tablas, sí, pero a veces, bueno, como les decía, puede presentar metaanálisis. Después la integrativa también combina la literatura, pueden ser estudios experimentales y no experimentales. También se hace una serie de metodologías, entre 6 y 12 meses puede demorar, sigue pasos que son sistemáticos, ¿sí? Y esas son más que nada las que vamos a abordar hoy, ¿sí? Pero después están las paraguas, sí, que son es un poco diferente, ¿sí? En la temática, sí, es más amplia, ¿sí? Y después la sistematizada, que sí, algunos pasos de la revisión sistemática, habitualmente lo que no evalúa es la calidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé qué voy a hacer, para qué lado me voy a ir, de qué tipo de revisión me puedo ir? Esperen un segundo, porque me agrando de más. Ahí ustedes ven, ¿sí? Bueno, entonces, esto es como un norteador, ¿sí? Para ver cuál es el tipo de revisión que yo puedo abordar. Si acá no está la integrativa, ¿sí? Pero bueno, si se quiere toda la evidencia de un tema particular, ¿sí? Si yo lo hago, si tengo 3 o más investigadores, por lo menos 2 sí tendrían que ser o más, si no lo tuviese, bueno, puedo hacer una revisión sistematizada. Si no, si yo también tengo un tiempo prudencial entre 12 y 18 meses, ¿sí? Bueno, si no lo tuviese, voy a poder hacer... Por favor, a los Janet, compañeros, le es pido a importante que tengan los micrófonos desactivados para poder escuchar a la profesora Janet Trujillo, por favor. Gracias. Bueno, si dispongo de entre 12 y 18 meses, voy a ir a otro tipo de revisión. Si no, bueno, haría una revisión que es una revisión rápida. Sí, me fui, esperen porque quiero bajar y no me bajo. Entonces, si dispongo de ese tiempo, ¿sí? Si es un tema amplio, son varias preguntas de investigación, si así lo fuera, me voy a ir a una revisión de scoping, ¿sí? Un scoping review. Si no, si desea revisar, o sea, otras revisiones sistemáticas, por ejemplo, yo puedo hacer ese tipo de revisión, revisar dentro de SCOG, como ese diseño, ¿sí? de estudio, otras revisiones sistemáticas, bueno, si lo hago una revisión paraguas, si es umbrella. Si no, si tengo una pregunta bien formulada y lo que no me interesa es revisar otras revisiones, lo que voy a ir a hacer es una revisión sistemática, ¿sí? Ahí va a depender, bueno, de los métodos que voy a usar, ¿sí? Si hago metaanálisis o no lo hago, puedo hacer una síntesis cualitativa también, y en el caso que yo no tenga una pregunta bien formulada, bueno, puedo hacer otro tipo de reporte, sí, pero no sería ese tipo de revisión sistemática, ¿sí? No sé si tienen preguntas hasta acá, si no ahora pasaríamos Por ahora, con Janet, Valeria. en el chat por ahora no ha surgido ninguna pregunta, pero quizás si alguien tiene dudas sería un buen momento
antes de pasar al siguiente. Audio. ¿No? Entonces, capaz Hola, Janet, ¿cómo estás? Hola. Quería preguntarte, Mayre, te habla, ¿cómo andas? ¿Bien? Quería preguntarte, entre una revisión sistemática y una revisión narrativa, ¿qué diferencia hay? Es muy diferente. Vos en una revisión narrativa, o sea, haces primero no tenés, habitualmente vos haces sobre un tema en particular. Vos en una revisión sistemática, que ahora, no sé, Graciela va a continuar con eso, vos tenés preguntas más definidas y además vos haces un diseño de estudio más definido también, y además tenés esa evaluación de la calidad de los estudios, también el trabajo, es trabajo por pares, es bastante más diferente de lo que es una revisión narrativa. Narrativa vos muchas veces usás, sea estudios experimentales, no experimentales, comentarios podés poner, podés poner de guías clínicas, por ejemplo, que vos también quieras traer. ¿Sí? En la sistemática no, vos tenés todo un protocolo y una metodología que vos desarrollás desde cuando vos planteás esa pregunta de investigación en la forma como vos la planteás, en el desarrollo de la búsqueda de la literatura, en el desarrollo de cómo vos seleccionás los estudios, de cómo vos vas a hacer esa evaluación de la calidad de los estudios, cómo vos presentás los resultados también, y el tipo de análisis que vos podés hacer en base a los resultados que obtuviste también, porque no son, en una narrativa vos vas a presentar resultados en base a ese gran número de referencias que encontraste, que habitualmente algunos estudios pueden tener datos numéricos, digamos, y algunos otros no. Yo acá siempre hay revisiones que son cualitativas también, ¿sí? Nosotros, no es un tema que amplio de muy conocimiento, ¿sí? Pero también hay revisiones que son cualitativas, así que no sé si Graciela, las Gracielas tienen más, pero Sí, quieren muy, complementar la sí, pregunta. muy interesante la pregunta, ¿no? Es una pregunta que es muy, muy bueno hacernos en si se quiere, en una primera etapa cuando nos presenta la oportunidad de hacer una revisión, ¿cuál hago? ¿Cuál elijo? Yo tengo una idea, digo, complementando lo que está diciendo Janet, tengo una idea más gauchesca, ¿no? Más entre casa. Digo, yo la diferencio, le hago la diferencia, perdón, pensando en que la investigación la investigación integrativa o narrativa o crítica, tiene más, como decía Janet, para mí las diferencias están más que nada en cómo analizo el contenido, ¿no? Por lo tanto, cómo voy a analizar el contenido va a ser cómo lo voy a buscar, ¿no? Y ahí va marcando la diferencia. Y a mi modo de ver, la revisión narrativa integrativa tiene una mirada más cualitativa, ¿no? Tiene una mirada más de contenido, y la sistemática es muy puntual, muy estudiosa, muy de análisis, muy de gráficos, muy de concentrar en todo el conocimiento, en todos los elementos, ¿no? Digo, más o menos, por favor, digo, no pensar en algo que estemos equivocados, pero cuando elegimos hacer una investigación cualitativa o cuantitativa, lo primero que es de diferencia es la metodología, ¿no? Y dentro de la metodología después cómo analizo, cómo sistematizo. Bueno, esto tiene un poco que ver en eso. Nada, yo creo que ahora cuando es muy corto el tiempo, pero creo que ahora cuando presentemos, digo, una de las cosas que decíamos en el grupo, por lo pronto de mi parte, y creo que de las compañeras también, contentas de poder haber armado entre nosotras los dos tipos, ¿no? Porque de alguna manera las dos formas de revisión son relevantes, y está bueno que se conozcan. Ahora creo que vamos a ver. Marisa está pidiendo la palabra.
Graciela, ¿y las cuantitativas? Por eso te digo, más, no es que sean cuanti, cual y así que vos la encasilles, pero tiene más un análisis cuantitativo la sistemática. Ahora cuando la presentan las compañeras, ustedes van a ver que tiene todo un proceso de análisis, ¿ah? Todo muy graficado, muy intenso, muy más diferente que, no mejor ni peor, diferente a como es el de la narrativa, que es bien de contenido. El análisis de la narrativa, la crítica, la integrativa, es un análisis del contenido, del contenido total. Bien como decía ahora Janet, de repente lo decimos con otras palabras, pero las dos lo estamos diciendo prácticamente lo mismo. Entonces, a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que quiero, cuál es el tema con el cual quiero tratar para poder elegir cuál voy a utilizar. No es porque sí que utilizo una u otra. Entonces está muy bueno tener idea de la diferencia de una y otra. ¿Bien? Sí. No sé si vos, Graciela, mi otra Graciela, quiere comentar algo. La otra Graciela, sí, por supuesto. Sí, muchas gracias. Quiero comentar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy bastante nueva en la Facultad de Enfermería, así que les agradezco a todas el espacio y la oportunidad. Más adelante, después que presente las otras dos compañeras, vamos a hablar más de revisiones sistemáticas y vamos a mostrar algunos ejemplos en los que hay variables, como decían las compañeras, algunas variables de resultado que son números, que son cuantitativas, que No se te escucha, Graciela. Quedó como congelada, me parece que está con alguna dificultad de conexión. Igual yo voy a hacer un comentario. Nosotros trabajamos con revisiones, pero hay revisiones que son de estudios cualitativos, ¿sí? De estudios cualitativos mismos. Entonces, eso es algo que tienen que tener presente. O sea, hay revisiones que son de estudios, digamos, de metodologías que ustedes ven como cuanti, pero hay revisiones propias sistemáticas que son de estudios que son cualitativos, ¿sí? Entonces, esos son como dos aspectos que tienen que considerar. Ustedes producen muchos estudios que son cualitativos. Y bueno, hay otros investigadores que también que producen tal vez dentro del mismo temática o de la misma pregunta, investigación, y bueno, y también esos estudios, hay revisiones que son de ese tipo, de ver esos estudios cualitativos, no solo estudios que son cuantitativos pensando en el diseño de las metodologías, de los tipos de diseños. Graciela dice que sí, que siguen. Se le apagó la computadora. Hoy es el día de las computadoras, porque yo también cuando entré no podía entrar porque estaba con el cinto trancado. Ay, pobre compañero. Bueno, ya ni es la tecnología, ¿qué va a hacer? Sí, pero contra eso no podemos, así que a veces nos van contra, que es la todos sabemos entender porque a todos nos ha pasado en algún momento. Sin duda. ¿Vos seguís? Vale. Sí, bueno, siguiente. Entonces, un poco para reforzar el concepto de revisión, el autor analiza el expuesto a otros sobre el tema, y expone los distintos puntos de vista y luego de una exhaustiva revisión presenta su visión personal sobre el tema, que son las conclusiones. Entonces, Humberto Eco dice que la escritura científica debe decir cosas que no se han dicho, porque en realidad las revisiones lo que muestran es eso, revisar las cosas que ya se han dicho sobre ese tema, tiene que ser útil a los demás, relevante para enfrentar problemas concretos y contribuir al conocimiento universal. Siguiente. Una buena revisión cumple una serie de características que es ser sintética, utilizando solo aquellos documentos que realmente supongan un aporte determinante, resaltar los documentos consultados que más ayudan a comprender el problema de investigación
Presentar los conocimientos de forma crítica, indicando las limitaciones de sus conclusiones y mostrando las lagunas metodológicas. Ser actuales. Los trabajos acá dice de 5 a 10 años antes, pero hay, por ejemplo, algunos tipos de revisiones que implican, depende del tema, una parte histórica, entonces a veces se toma un periodo mayor que no es de 5 o 10 años. Eso también lo que se hace es justificar en la parte de metodología o en la parte del diseño del estudio se pone o se justifica el porqué del uso de un periodo mayor a 10 años. A veces hay temas que son tocados en algunos periodos de años y después no están en la agenda sanitaria de lo que es cada país. Entonces a veces dejan de ser relevantes y cuando se retoma, por ejemplo, 10 años después, hay un periodo que hay como una laguna documental que no tiene información. Entonces se justifica también el uso o la ampliación de ese periodo de tiempo en base a esa explicación y justificación. Siguiente. Entonces, la aparición de... ¿Me lo achicas un cachito, por favor? Perdón, no veo el... La aparición del movimiento de la práctica basada en la evidencia en los años 90 supuso un importante avance en el desarrollo de las revisiones. En enfermería nos basamos en el modelo EVE, enfermería basada en evidencia, y la evidencia como una forma de investigación, creando así el corpus de conocimiento que nos permite desarrollar y convertir una disciplina en tal. O sea, darle un soporte a una disciplina para que pueda ser llamada disciplina. Escribir sobre el estado del conocimiento implica la difusión de pruebas científicas concretas, tanto en disciplinas básicas como clínicas. Siguiente. La enfermería basada en la evidencia se define como la búsqueda sistemática de una respuesta basada en la investigación útil y pertinente para la práctica de las enfermeras que considera un enfoque reflexivo e interpretativo que es el que permite hacer uso de los hallazgos de la investigación en la realidad particular de una enfermera. ¿Ah? Siguiente. Entonces, hay una metodología que es la que se usa para poder llevar adelante una revisión. ¿Ah? Por lo menos hay pasos básicos que son los que se necesitan para hacer una revisión. Darle lo que se le dice un método científico, ¿ah? para que en realidad no se salte ningún paso y para que además tenga una metodología científica de trabajo. Entonces, la metodología heurística es descubrir, encontrar e indagar en documentos la información como la primera parte donde se delimitan, se diseña o se escribe determinadas pautas que hacen que se pueda formular la pregunta de investigación, transformar eso en términos concretos en el Lexo o en el MESH, y después trasladarlo a lo que es la fórmula de búsqueda y trasladarlo después esa fórmula de búsqueda que tiene que ser única, porque si no, eso es lo que tiene que... Esa fórmula de búsqueda, una vez que ustedes la concretan, es para todas las bases de datos, repositorios o metodología, perdón, o metabuscadores, siempre la misma. ¿Ah? Entonces, siguiente. Entonces, hay 5 principios que hay que tener presentes, que son la finalidad, el compromiso para establecer objetivos de investigación previos, que tenga que ser coherente, que tenga que ser fiel, que sea que integrar, ¿ah? la articulación y el proceso global. Y comprender, ¿ah? Y realizar una construcción teórica sobre el objeto de estudio. Siguiente. Entonces, en la primera fase, que se llama etapa preparatoria, son acciones y conceptos tendientes a construir y plasmar el objeto de estudio. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que voy a estudiar, analizar e investigar? Entonces, construcción del tema. El tema de interés puede venir de la observación, por un interés personal, por una investigación previa, porque se nos asignó el tema. Muchas veces, nosotros en nuestra práctica diaria, vemos que son temas que nos interesan a nosotros y que queremos aportar a la institución o a nuestro lugar de trabajo,
o porque en realidad, durante la trayectoria de la carrera, muchos van como tendiendo a determinadas, tienen como una tendencia a determinada área y es lo que les interesa investigar. Entonces, definir en breves líneas y explicar el significado y el alcance de las limitaciones. Entonces, cuando es para poder crear el contexto de esa pregunta, digamos, o ese tema que uno quiere investigar. Porque cuando uno trabaja en forma interdisciplinaria, una de las cosas que yo he visto que es necesario es ser bien simple y concreto qué es lo que nosotros queremos investigar. Definirlo claramente. Porque el otro puede no tener el mismo concepto o manejar el mismo concepto sobre ese tema, esa hipótesis de trabajo o sobre la pregunta problema que nosotros queremos investigar. Entonces, lo mejor siempre es definir en breve líneas, explicar el significado, el alcance y las limitaciones. Después hay que crear los objetivos generales específicos, qué campos o disciplinas están involucradas, qué contenidos son prioritarios, son las metas a las cuales se quiere llegar y demostrar en base a la realidad determinada si aplica o no. Siguiente. Después, en la etapa preparatoria, lo que se hace también es aplicar el modelo PICO. ¿Por qué aplicamos el modelo PICO o PICOT? Porque hay que tener claro y dejarlo claro qué es lo que involucra y qué no involucra. Entonces, porque a la hora después de yo crear mi fórmula de búsqueda, completarla en el buscador, ¿no? En un repositorio, en un metabuscador, una base de datos, ese documento que yo encontré lo tengo que contrastar contra algo, entonces lo someto a una evaluación secundaria. La primaria sería a través de lo que es el resumen y del título, y después lo que hago es someterlo a una evaluación que es el modelo PICO. Entonces, el paciente o problema. Entonces, ese documento habla sobre el paciente o el problema que yo tengo definido, la intervención. Habla me da teoría o un marco teórico, o qué metodología utiliza para yo poder considerar esa intervención, la comparación. Por ejemplo, ¿me sirve lo que está escrito en ese artículo para yo poderlo aplicar a mi estudio? Para la comparación entre A y B, o qué es mejor o qué es peor, ¿tá? Entonces, ¿qué espero obtener con esta intervención? Entonces, ¿ese artículo me sirve como para poder yo fundamentar el tiempo? ¿Cuál es el tiempo destinado a la aplicación de la intervención y cuáles fueron sus resultados? Entonces, ese artículo que yo encontré, ¿me sirve para sustentar esa investigación? Se la tengo que someter a esta etapa preparatoria, el modelo PICO. Siguiente. Entonces, la etapa heurística, que es la segunda fase, es la de la estrategia de búsqueda. Entonces, yo lo que digo siempre es que se dificulta el identificar las palabras claves en el lenguaje académico y después hay que convertirlos a un lenguaje controlado, ¿tá? Que en este caso son los mesh o son los DEX. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el tema de los DEX? Que hay palabras que no se utilizan tal cual la terminología en la salud. Por ejemplo, hay un caso en concreto. Nosotros en Uruguay le decimos usuario al paciente. Sin embargo, ustedes van a buscar en el DEX y sigue siendo paciente no usuario. Entonces, hay como un desfasaje corto o de largo, puede ser larga, esa distancia que hace que la palabra que nosotros estamos buscando no figura en el DEX. Entonces, una de las cosas que yo sugiero, que creo que es la mejor, la más sana, la que nos permite también tener más claro es, por ejemplo, hay una tablita, siguiente por favor. Esa, la tablita que dice término académico, defino el término ese académico no solo para mí, sino también para las personas que van a trabajar conmigo, porque en realidad las investigaciones a veces son interdisciplinarias,
y después lo que hago es trasladar ese término académico en un lenguaje DEX. Entonces, en el lenguaje DEX, yo siempre sugiero les doy algunos consejos. Siempre poner palabras sueltas, no poner frases, ¿no? Por ejemplo, porque si ustedes pueden, lo mejor siempre es poner, por ejemplo, comunitaria, ¿no? Entonces, vos vas al buscador del DEX, pones comunitaria y ahí te despliega una cantidad de términos que tienen que ver con comunitaria. Yo sé que lleva más tiempo, pero es mucho más preciso, ¿no? Porque muchas veces he visto que ponen una frase que dice, no sé, el enfermero comunitario. Vamos a inventar algo en el momento. Entonces, cuando ustedes ponen el enfermero comunitario, evidentemente puede no estarlo en el index. ¿Y qué es lo que pasa? La persona se entra como a frustrar y entra como a no querer involucrarse en ese proceso de transformación de un término académico a un DEX y termina optando por el lenguaje natural, que es el lenguaje de la disciplina en la cual uno se encuentra trabajando. En este caso, enfermería. Entonces, una de las cosas que yo te digo es para que en realidad la persona tenga un mejor resultado es probar de buscar palabras que sean unitarias, no estén asociadas a algo. ¿tá? Entonces, es mejor ponerlo siempre en forma unitaria, la palabra, no sé, o por ejemplo, buscarlo por comunitaria, y si bien lleva más tiempo, es mucho más preciso. Entonces, el uso incorrecto de las palabras claves tiene también un efecto negativo sobre los manuscritos que hace que los documentos sean invisibles para los investigadores. Entonces, muchas veces he tenido como ese retorno de que cuando se hacen investigaciones y cuando no se manejan conceptos y palabras claves que realmente representen a esa pregunta, problema o esa hipótesis de trabajo o ese objetivo que ustedes han planteado o ver qué hay sobre ese tema, se le dificulta al investigador porque a veces suele llegar a resultados nulos, que también pueden ser válidos, pero hay que descartar que no sea por una mala aplicación del texto. Siguiente. Entonces, los criterios de inclusión tienen que ser determinar el tiempo, el tipo de muestra, tipo de paciente similar o igual, comunidades de redes o de investigación, el tipo de metodología que más allá de que sea cuantitativo, o sea, cualitativo, es, después tiene que reflejarse en el tipo de estudio. Por favor, no pongan texto completo, porque no es un tipo de estudio, y tampoco es una metodología, porque se confunde el texto completo con el tipo de estudio. Áreas geográficas se tenido en cuenta, eso tienen que definirlo, si se lo va a hacer, y por ejemplo, también el idioma, también tienen que ponerlo allí, es un criterio de inclusión. O lo pueden poner como criterio de exclusión, la cobertura temática que no se la ha tenido en cuenta, y la cobertura geográfica a la que no se la ha tenido en cuenta, y la metodología que no se la ha tenido en cuenta. Entonces, esto es mucho, si bien es toda una etapa preparatoria, que yo sé que da trabajo, también a la hora después de cuando uno se enfrenta con la realidad de buscar información, queda mucho más claro al momento de definir y no tener que estar pensando a cada rato, porque ¿qué definí, qué no definí, qué habíamos dicho? Entonces, queda mucho más claro si las personas ya esos criterios los dejan plasmados en el trabajo. Además hay un tema, muchas veces las revisiones van por parte, a veces puede pasar un mes hasta de que se vuelva a tocar, por el tema de que hay que hacer investigar. Entonces, lleva un tiempo también, y muchas veces si se lo escribe y si se lo plasma, es mucho más ordenado también. Entonces, las fuentes son primarias, secundarias o terciarias. Entonces, es todo que el documento creado en diferentes soportes que brinda información sobre un determinado contenido o un tema concreto. ¿no? Las fuentes son seleccionadas por el grado de evidencia escrita que sirve de apoyo a la toma de decisiones clínicas. Siguiente. Entonces,
Evaluación y selección de los documentos recuperados. ¿Ah? ¿Cuáles son los criterios que vamos a aplicar cuando hemos de recuperar esos documentos? Entonces, por ejemplo, una de las cosas también es importante seleccionar, digamos, la base de datos, también el repositorio que tenga, sobre todo que trate de revisiones. Porque una fuente mal elegida, una base de datos mal elegida que no tiene ese tema que nosotros estamos tratando, también va a ser una búsqueda infructuosa. Entonces, hay que seleccionar también en dónde nosotros queremos replicar esa fórmula de búsqueda. ¿Ah? Entonces, evaluación y selección de los documentos recuperados. Es relevante o apropiado cuando el desarrollo del tema tratado encaja con la pregunta de investigación. Evaluación primaria. Se hace a través del resumen, si no tuviera a través de la introducción y de las conclusiones. Calidad. Investigar la trayectoria del autor y cómo está posicionado en los rankings internacionales. Entonces, por ejemplo, en Scopus, si uno en realidad quiere saber quiénes son los autores que van a la punta hablando sobre ese tema que yo quiero investigar, Scopus te da la posibilidad de tener la característica de que te mide la producción del autor con una estadística y te dice además cuántas citas ha tenido o menciones, porque en realidad las citas son menciones, cuánto ha sido mencionado ese autor. ¿Ah? Obtener datos de la revista, visibilidad y trayectoria en el tiempo, tipo de acceso abierto o filiación paga, y el idioma o la antigüedad y trayectoria en el medio, tanto del autor como de ese tema, porque es lo que interesa. ¿Ah? Si está hoy o por hoy en la agenda sanitaria de la parte geográfica donde yo quiero buscar ese material. Siguiente. Entonces, yo lo que les dejo son algunas preguntas claves que me parecen interesantes a la hora de aplicar a los artículos o a los documentos, que puedan ser literatura gris o puedan a veces ser o algún tipo de información en Twitter o yo qué sé, algún correo electrónico que algún compañero les pasó. Toda esa información tiene que ser sometida a una evaluación, que yo les dejo un par de preguntas que me parecen que tienen que ser aplicadas. Además de que están las herramientas de la red de Ecuador, bueno, que también son para revisiones sistemáticas, y que son adaptadas también, los pares enfermeros académicos suyos, que tienen en el sitio de la red de Ecuador, tienen algunas adaptaciones que son, o le pusieron más preguntas o menos preguntas, entonces tienen, eso también les sirve de forma evaluatoria para poder también ver la relevancia y pertinencia de ese documento con respecto al tema que ustedes están tratando. Entonces yo les dejo todas estas preguntas de la anterior diapo y esta, para que puedan digamos, tener una idea o una guía para poder digamos, evaluar esos documentos y también decir, bueno, esto me sirve, esto lo descarto, con esto me quedo. Entonces, para que vean más o menos una guía. Siguiente. Bueno, ahí los dejo con la compañía que va a seguir con la revisión integrativa. No sé si tiene alguna pregunta. Disculpe que fui muy rápido, pero también le quería dar paso a las compañías para que pudieran también tener su momento. Bueno. Perdón, Graciela. Graciela, disculpa. Para... A ver si hay alguna pregunta justamente para Valeria, si aprovechamos antes de que la profesora Umpierres continúe con el siguiente tema. Parece que no. En el chat no hay nada y acá no veo a nadie con la mano levantada, así que profesora, por favor. Bien, gracias. La escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un tema
para nosotros, para nuestra facultad, bastante novedoso. Y bueno, creo que es todo un impulso, ¿verdad? Ya hemos intentado hacer algún curso o algo, y bueno, acá con esto lo vamos fortaleciendo. Las compañeras han dado han impulsado bastante sobre matemática. La siguiente. Un poco, yo estoy convencida que los procesos parten de algo, ¿no? Parten de una historia, parten de algo. Y realmente esto de hacer revisiones de la literatura, revisiones de la bibliografía, ha surgido, como decían hoy, como ya me explicaba mucho, ¿no? La gran cantidad de publicaciones que tenemos a través de la virtualidad, ¿verdad? Antes éramos ratones de biblioteca, y hoy por hoy lo que son a través de las páginas web, digo, tenemos un aporte muy importante, y ha sido tan numeroso, tan grande, que de alguna manera muchos estudiosos han tenido que implementar procesos para que esta búsqueda pudiera ser más satisfactoria, ¿no? De mayor calidad. ¿Y cómo surge esto? Bueno, realmente esto surge con un primer impulso por allá por el siglo XIX del Estado, llamado Estado del Arte. ¿tá? Y el Estado del Arte, que hizo furor en ese momento en nuestra facultad, nos hablaba de una investigación documental con un desarrollo propio, y que la finalidad que tenía era dar cuenta de las construcciones, del sentido que tenían, los autores estaban dando por como determinada temática. ¿tá? Se buscaban antecedentes históricos tratando de justificar, ¿no? La relevancia de un problema a ser investigado. Eso nos decía Wells. Es decir, en resumen, enfatiza lo más avanzado y destacado sobre un tema, es el seguir las huellas hasta identificar el estado de desarrollo más avanzado que hay sobre un tema. Les comento que todavía se sigue haciendo, ¿verdad? Porque la próxima, ahí va. Porque esto, como les decía, nació en el siglo XIX y fue evolucionando. Recién en los años 60 ingresa a América Latina. Y en los años 80 los autores empiezan a tener que incluir algo, ¿no? Y tener que diferenciar lo que era el estado del arte con el marco teórico, la revisión documental y la acumulación de evidencias. Bien, porque todos formaban parte de la búsqueda, del desarrollo de la investigación, pero que se empezaban a confundir, y todavía aún existen confusiones a la hora de implementar, de formar un marco teórico y una revisión documental. Es así que las revisiones en las guías de las metodologías de las tesis, generalmente, todavía persiste la palabra antecedentes, ¿no? Confundiéndonos muchas veces con los antecedentes como hechos de publicaciones que se dieron con el tiempo y con los años. Y esto va más allá, ¿verdad? Seguimos. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias realmente entre un estado del arte y esta evolución de la revisión de literatura? Bueno, el estado del arte apunta a buscar lo que no se ha dicho, ¿no? Lo que no se ha dicho a través de todo lo que se encuentra, todo lo que está publicado. Y la revisión de la literatura busca lo que se ha dicho, ¿no? Llegar a la conclusión de lo que tiene ese contenido. Y el estado del arte al revés, ¿no? A través de lo que se expresa, qué es lo que falta, ¿no? ¿Cómo estamos para saber cómo continuamos? Seguimos. Y bueno, entonces, ¿qué es una revisión integrativa? Hoy por hoy la palabra integrativa está bastante en desuso. Hoy
la encontramos más como revisión narrativa o revisión crítica. ¿Ah? Y realmente, bueno, es una puesta al día del conocimiento, ¿ah? Y cuya meta es resumir ese conocimiento que está acumulado, ¿ah? Según el interés, la importancia del resultado sobre los temas no resueltos. Y acá hay algo muy importante para aclarar. La revisión integrativa no solamente es un proceso de fortalecimiento de la investigación que vamos a realizar, principalmente hoy que apuntamos el crecimiento de maestrías, doctorados y postdoctorados, en cada tesis se hace una revisión. Bien, revisión integrativa o sistemática o paraguas o la que uno elija según el contexto. Pero también se hacen revisiones sobre un determinado tema. Ahora después cuando le dé el ejemplo les voy a poner este ejemplo. A ver, yo quiero saber qué se está conociendo sobre la seguridad del paciente. ¿Ah? No voy a hacer una investigación sobre la seguridad del paciente. Me interesa ese tema para después sí llegar a investigar. Entonces hago una revisión relacionada al tema y no una revisión para investigar. María das Graças, que muchos de ustedes la habrán escuchado hablar, una colega brasilera que ha estado acá, con una capacidad académica muy importante. Ella en una publicación nos expresa que la revisión integrativa sintetiza resultados de investigaciones anteriores y muestra sobre todo las conclusiones del corpus de la literatura sobre un fenómeno específico. Abarca, pues, todos los estudios relacionados a la cuestión que orientan a la búsqueda de esa literatura. Por eso requiere de una determinada metodología, dándole calidad al resultado. Bien, seguimos, por favor. Ella misma, das Graças, nos dice, y esto está muy relacionado con lo que nos acaba de presentar Valeria, ¿no? Las dos grandes fases, la hermenéutica, bueno, ahora se me nubló, María de las Graças, con otros autores también, concentran esas fases, esas dos fases y las etapas de estas dos fases, ¿no? En 5 grandes pasos, ¿no? La formulación del problema y la pregunta de investigación, la búsqueda de la literatura, la evaluación de los artículos, la síntesis y la interpretación de los resultados. Es decir, esto que estamos dando en 2 minutos requiere todo un contexto de aprendizaje, ¿no? Porque tiene todo un porqué. Si ustedes miran estos pasos, ¿no? Y se correlacionan con la metodología del conocimiento científico, la metodología de investigación, todos son muy similares, ¿no? Los pasos de conocimiento científico, que tenemos una estructura para el conocimiento, esto se asemeja mucho a eso, por eso está muy vinculada como proceso de investigación. Seguimos. Bien, ¿y por qué lo hacemos? Porque tenemos necesidad de información, ¿no? Y a través de esta necesidad de información nos preparamos para el proceso. Y sea cual sea la necesidad de conocimiento que tenemos, ya sea para investigar, ya sea para fortalecer un tema, necesitamos realizar ese proceso, iniciar el proceso, plantearnos el objetivo de estudio, ¿no? Esto un poco lo planteaba recién Valeria, qué es lo que voy a estudiar, o qué es lo que quiero conocer, ¿no? Cómo se construye ese tema, porque ese tema de interés en la revisión, en la redacción integrativa, narrativa, partimos del tema analizado, estudiado, viendo qué es lo que queremos. Cuando partimos de una investigación, ya hasta tenemos el problema de la investigación construido, ¿no? Que no es igual, porque el problema de la investigación lo voy a buscar a través de la metodología investigativa, pero acá el problema lo voy a buscar a través de los conocimientos que están establecidos. Bueno, formulo la pregunta,
En este caso, en la revisión integrativa narrativa, también se usa el MESH como descriptor, ¿no? Como tesauro, pero se usa en América Latina principalmente mucho el LEX, porque el LEX principalmente tiene estos descriptores de ciencia de la salud, tiene mucho vínculo con enfermería, bien, en este proceso. Se usa mucho el MESH y cada vez más, ¿ah? Pero nos da, el DEX está en lo que tiene que ver muchas bases de datos, en las nacionales nuestras, en Cielo, Timbó, están Lilacs, están en muchas, y bueno, y por eso es el que más se nombra en este caso. No quiere decir que no se use el MESH también se usa. Y bueno, y se fundamentan los conceptos, y el fundamentar los conceptos da credibilidad al marco, a través de un marco conceptual, y un marco conceptual que quizás sea similar si estoy hablando de una investigación o si estoy hablando de un tema. Si quiero fortalecer un tema, saber de ese tema, saber los principales conceptos que ahondan en ese tema, ¿verdad? Bien, seguimos. Yo traje un ejemplo para ir desarrollando el proceso, la metodología de la investigación. Traje un ejemplo y elegí un ejemplo de una tesis, de un trabajo final de grado. Porque siendo una metodología tan novedosa en nuestra facultad, el hecho que ahora se ha implementado dentro de las posibilidades presentar revisiones bibliográficas, y que estos estudiantes lo hicieran y que tuvieran un muy buen resultado, me pareció muy loable. Les pedí autorización como corresponde éticamente, y es por eso que acerco como ejemplo esto. Después al final les voy a dar algún otro ejemplo. Un grupo de 5 estudiantes, seguimos. Entonces, seguimos los pasos y miramos cómo lo fueron resolviendo ellos en su investigación. ¿Cómo formulo el problema? ¿Ah? El problema por lo general terminamos haciéndonos una pregunta, ¿no? Pero este problema es una construcción, no es solamente hacer la pregunta, porque me va a describir, ¿no?, cómo voy a establecer, cómo se establece la evidencia que voy a incluir según los conceptos, las definiciones operacionales más importantes. Es decir, el problema lleva una construcción, porque lleva elementos, ¿no? Elementos que llevan a ese problema y que me van a fortalecer para el momento en que voy a hacer toda una metodología para dar respuesta a esa pregunta. Bien, este grupo trabajó el poder en la enfermería, ¿ah? Una tesis que está implementando, una tesis postdoctoral que está implementando el colega nuestro Álvaro Díaz, y ellos toman esa temática para hacer esta revisión, ¿no? Entonces analizan el concepto de poder, ¿no? A través de Foucault, ¿no? Y también lo analizan relacionado con la enfermería. ¿Por qué hablar del poder de la enfermería, no? Entonces ellos extraen de que la enfermería realiza diferentes funciones en diferentes ámbitos, ¿no? Es encargada, hablando de la enfermería profesional, ¿no? Mantiene un orden, un cumplimiento de normas, maneja casi la totalidad de la información, de la información generada, y construye información, ¿no? Tratando de disminuir los días de internación hospitalaria, ¿no? Y es así como se constituye, toda su actividad se constituye en el núcleo de las prácticas sanitarias. Entonces se plantean la pregunta problema: ¿qué aspectos del poder de enfermería se identifican a través del conocimiento publicado? ¿Sí? El proceso es a través del conocimiento que hay. Quiero saber sobre esta temática. Seguimos. Luego viene la justificación, ¿no? Voy a exponer las razones y los argumentos que han llevado, en este caso, a buscar conocimiento sobre esto. Muchas veces la finalidad que tengo de hacer esta revisión es
para buscar elementos que me fortalezcan el proceso, el proyecto que voy a presentar de investigación. O, ¿no? Si se trata de un tema, capaz que de ese tema quiero saber cosas específicas, ¿no? Entonces, en base a eso es que justifico, ¿no? Trata de responder a qué, cómo, por qué y para qué se ha querido llevar a cabo esta búsqueda de la construcción de ese conocimiento, ¿no? Y bueno, después este grupo decían que las acciones de profesional de enfermería se orientan a la prevención, promoción y la rehabilitación, buscando el empoderamiento de las personas, familias y comunidad, reduciendo vulnerabilidades y enriqueciendo la calidad de vida, debiendo profundizar en sus conocimientos, desarrollando competencias, habilidades y actuar como referentes en el equipo de salud y la comunidad, orientando a un pensamiento crítico y a la búsqueda de conocimiento que le permiten ponderarse en el ejercicio de la práctica. En este sentido, el empoderamiento forma parte de la formación de los profesionales para equilibrar sus competencias, potenciando así la capacidad de intervención en entornos asistenciales y haciendo posible el impacto transformador de su trabajo. Seguimos. Bueno, después el establecimiento de objetivos, digo, ya lo habló Valeria también, lo escuchamos muchas veces, el objetivo general es el que nos presenta la guía central, y el específico proceso, los procesos necesarios para llegar al objetivo general. Muchas veces esta metodología presenta solo un objetivo del objetivo general. Este grupo llegó al objetivo de describir qué aspectos del poder de enfermería se reconocen a través del conocimiento publicado. Sí. Hoy habló Valeria de cómo se buscaban los descriptores, ¿no? El descriptor que elijan, tanto MES o DEX. Hay una cosa que cuando empezamos a hacer una revisión nos confunde un poco, y es que nos confunde el asunto del descriptor y las palabras claves. ¿Ah? Las palabras claves son las palabras académicas, las palabras que son las palabras que son pilares para mi trabajo de investigación. Y el DEX es justamente ese descriptor, ¿no? Esa palabra que me permite, yo siempre hago una analogía que las compañeras que no son enfermeras, no sé si no se van a reír de la analogía, pero nosotros trabajamos con la Nanda, ¿verdad? ¿No? Y nosotros decimos que la Nanda nos da determinadas frases, determinados elementos que nos permiten nombrarlas y que nos hacemos una imagen, ¿no? Relacionado a esto. Bueno, acá cada palabra, cada descriptor en su definición, ¿no? Sé que cuando lo encuentro se va a referir a eso y no a otra cosa. ¿Bien? Siempre me pareció una figura para nosotros, me pareció una figura muy evocativa, ¿no? Para entender. Entonces, digo, bueno, acá traigo solamente los descriptores que buscaron los estudiantes, poder, conocimiento y enfermería, estudiantes con sus colegas, ¿no? Y bueno, las definiciones. Seguimos. Pasamos a la selección, ¿no? A buscar elementos para la selección de aquellos artículos que voy a luego a analizar. Entonces tengo que tener determinados criterios de inclusión. Y la literatura nos da determinados puntos, determinados criterios de inclusión, que a la hora que vamos a trabajar no siempre son los mismos que vamos a usar. El criterio de inclusión y el criterio de exclusión, que a veces tampoco existe, lo armo yo, ¿no? Porque determinar el tiempo, siempre determinamos el tiempo, porque yo quiero hacer una revisión que sea más histórica, porque si estoy viendo un tema, y yo quiero saber cómo comenzó el estudio de ese tema, no lo voy a buscar en la actualidad. Ahora cuando estábamos haciendo trabajos y revisiones relacionadas con la pandemia, teníamos tan poco espacio de tiempo para buscar trabajos, ¿no? Y no íbamos a ir antes del 2019.
Los tipos de estudio, ¿necesitamos saber los tipos de estudio? Bueno, capaz que sí, ¿no? El país después nos va a dar en el análisis la idea de dentro de esas bases de datos que buscamos, en qué país se está analizando, se está estudiando más, que se relaciona con el idioma, y la metodología lo mismo. Yo realmente es importante, capaz que es importante si estoy haciendo una revisión para una investigación, ¿no? ¿Qué metodología se ha usado? ¿Cómo se ha trabajado? Los criterios de inclusión, como todos los criterios de inclusión, son aquellos que no se cumplen, pero que no son lo contrario al criterio de inclusión. Y los lugares de búsqueda. Acá es muy importante definir los lugares que voy a buscar, porque muchas veces uno empieza a hacer una revisión y se pone a buscar y no queda satisfecho. Busca, encuentra o poco, o lo que encuentra no satisface el contenido. Entonces dice, ay, no, voy a buscar, ahora voy a agregar la base de datos, esta otra, ¿no? Bueno, o la tomamos, la incluimos y la tomamos desde el comienzo, ¿no? Y ahí sí estamos dando continuidad a la revisión. Pero si ya terminamos la revisión, tenemos el análisis hecho, pasó el tiempo, ¿no? Tenemos una revisión del año 2000 y ahora vamos a hacer una revisión y la vamos a agregar. Son dos revisiones diferentes. Porque lo que voy a encontrar hoy, no sé si lo voy a encontrar mañana, pero sí estoy segura que voy a encontrar cosas diferentes. ¿Bien? Entonces esto es muy claro, esto es un proceso que se hace, creo que hoy Jane nos hablaba de los tiempos que llevan, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque es un proceso que necesita continuidad. El conocimiento está creciendo en forma espiralada, entonces, digo, si yo busco hoy y me pongo a buscar dentro de 20 días, no estoy haciendo lo correcto. Seguimos. Bueno, estos son los criterios de inclusión que ustedes pusieron los estudiantes, 2010 a 2020, 10 años lo más que se usa, español y portugués, muchos ponemos inglés, francés, lo que estemos en condiciones según, también eso tiene mucho que ver, es una investigación de grado, es una maestría, es un doctorado, ¿no? Si estamos hablando de investigación, o la temática a qué se refiere, para darle una mayor relevancia a eso que voy a buscar. Si es un tema que yo ya de antemano sé, ¿no? Que en América Latina no está siendo estudiado, evidentemente que tengo que buscar en inglés también, ¿verdad? Bien, seguimos. Y los artículos a texto completo es otra de los criterios que pusieron ellos y que se ponen muchas veces, porque podemos encontrar artículos que no, o sea, no podemos no encontrar artículos que estén completos, que sean difíciles de acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, una de las criterios de inclusión es que el artículo esté completo, ¿bien? Y la base de datos, ellos buscaron en el cielo, Dianet y Rosenstadt. Seguimos. Bueno, se realiza la búsqueda, ya pasamos a la búsqueda en sí, se realiza la búsqueda buscando a través de los descriptores, interrelacionándolo con los conectores booleanos AND, OR y NOT, que también Valeria recién nos hablaba, ¿no? Y se consideran los criterios seleccionados, los años, el tipo de artículo, y también como criterios de selección, muchas veces se busca primero lo que está relacionado con los criterios de inclusión, y después hacemos una búsqueda más intensa del contenido. ¿Ah? Por eso es relevante el texto completo, porque se traen los datos relacionados con el objetivo trazado a través de los resúmenes, de los resultados, análisis y conclusión. Seguimos. ¿Por qué usamos artículos científicos? ¿Por qué no buscamos en Wikipedia? ¿Por qué no buscamos en... Ahora Google está un poco más
tiene más, está relacionado con alguna base de datos y eso, pero hace unos años Google tenía muchas cosas. Pero ¿por qué no voy a buscar en un blog, por ejemplo? ¿No? Porque el artículo científico está escrito por expertos en esa temática, que está avalado a través, que yo lo busco a través de un descriptor, ¿no? Está escrito de expertos para expertos en ese campo. O sea, se transforma en un diálogo, ¿no? Como nosotros decimos que dialogamos cuando leemos un libro, bueno, en este caso lo mismo. Está sujeto ese artículo a prueba de revisión por pares expertos en este campo, ¿no? De alguna manera esta revisión le permite a quien la hace, para experto en este concepto, ¿no? Sacar conclusiones, analizar, ¿no? O sea, puesto a prueba, ¿no? Y bueno, permite sobre todo la actualidad, ir actualizando la temática, ¿verdad? Y mantener una temática en un orden de contenido. Bien, seguimos. Bien, ¿cómo evaluamos la selección? Principalmente la selección del contenido, porque a ver, los años es fácil de traer, porque lo buscamos y lo dice, si queremos saber los autores para tener un conocimiento de qué autores son los que están, capaz que queremos hacer una revisión hecha solamente por licenciados de enfermería y queremos saber quiénes son los que han escrito más sobre ese tema, busco la relevancia que tiene ese contenido según el tema que estoy tratando de conocer, ¿verdad? Hago una evaluación primaria, una lectura, ¿no? Muchas veces cuando esta revisión es más intensa y lo encuentro necesario, investigo los distintos autores, qué trayectoria, qué elementos, cómo están posicionados, ¿no? Y cuando los datos los extraigo de una revista o de una base de datos que me trasladan el contenido de una revista, trato de saber si esas revistas, qué visibilidad tienen, ¿no? Qué ranking, qué tipo de acceso, ¿no? Eso me está dando muestras de la calidad de los artículos seleccionados. Seguimos. Bien, esto es una herramienta que le permite a la persona que va a extraer los datos tener una organización, ¿no? Por lo general uno se organiza muchas veces a como uno lo entiende, ¿no? Y da muchos resultados porque le permite al que lo va a trabajar ir viendo, ¿no? De qué lugar lo extraje, estoy buscando en cielo, bueno, en cielo y de qué año era, entonces después tengo todo en un cuadro, ¿no? Esta herramienta también tiene la característica, como los criterios de inclusión, digo, si bien hay un esquema primario, cada quien le hace un cambio según su tema y según su objetivo. ¿Bien? Seguimos, por favor. Ahí va. El análisis, ¿no? Y acá viene la parte, para mí la parte muy medular, ¿no? El análisis es acá tenemos a veces otra dificultad, ¿no? A veces en las guías de presentación de un trabajo científico, hasta en una revista, ¿no? A veces nos piden análisis y a veces nos pide discusión, ¿no? Y ahí entra el dilema. ¿Qué es qué? ¿Cuál es la diferencia, verdad? Y realmente no hay mucha diferencia, o no hay diferencia, ¿ah? Porque el análisis es el examen detallado de una cosa, de algo, de un conocimiento en esta instancia, ¿no? Para conocer sus características o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones. Pero si yo voy a examinar detalladamente, ¿no? Lo separo, lo comparo, lo estudio a través de conceptos que están avalados.
Lo analizo a través de algo, porque si no, ¿de qué lo analizo? ¿Cómo lo analizo? O lo analizo a través de una experiencia, ¿no? O lo analizo a través de un marco conceptual, ese marco conceptual que me dice, a ver, esto que encontraste se crea así. ¿Será igual? ¿No será igual? Lo voy a analizar. Bien, ahora la discusión, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero discuto, pongo en debate, ¿no? A veces la discusión es entre un debate entre dos personas, pero en este caso es entre lo que me dice los artículos, ¿no? Y lo que el concepto que yo tengo, considero. Bien, seguimos. Por último, la conclusión, ¿no? Me permite un mayor reto de escritura, ¿no? Este tipo de análisis me lleva me reta a la forma de escribir, ¿no? La confirmación o discusión con otros autores da una mayor relevancia en este análisis, ¿no? Y no dar interpretaciones propias. Esto se relaciona con los trabajos reflexivos, es decir, cuando uno va a hacer un análisis, si reflexiona desde uno mismo, no es un análisis, es una reflexión. ¿Ah? Si yo voy a hacer un análisis, una discusión, es con autores. ¿Bien? Seguimos. Bien. Bueno, para hacer el análisis, la discusión, es un breve resumen, compartido, se busca el cumplimiento de los objetivos, los insumos obtenidos, también planteamos y analizamos algunas fallas, algunos aciertos o algunas limitaciones, estoy hablando de la estructura final, ¿no? Si es pertinente o no es pertinente, ¿no? ¿Qué teorías y qué metodologías se tienen presentes? Y bueno, la forma de que voy a medir los resultados. La próxima. Antes de llegar a los ejemplos, el análisis en sí, para realizar el análisis en sí, como lo voy a hacer a través del contenido, hago una metodología similar a lo que hago con la metodología de investigación cualitativa, ¿no? Busco características diferentes, similares, ¿no? Que, tanto como la metodología cualitativa, pueden estar determinadas previamente o la voy determinando según los contenidos que encuentro. Cuando las determino previamente, por lo general están relacionadas con las palabras claves, porque si esas palabras claves eran tan importantes para mi búsqueda, ¿no? Significa que voy a tratar de ver qué se dijo, qué se trabajó sobre relacionado con eso. Entonces hago a través de esas palabras categorías, ¿no? Y es de ahí donde parte mi análisis. ¿Bien? Bien. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y muchas formas de buscar, pero yo me quise retrotraer a que tenemos ejemplos cercanos, ¿no? Y que a veces no los conocemos. Ejemplos inéditos. Tenemos las compañeras, los compañeros que hacen maestrías, que cuando entregan su tesis, que yo siempre digo que estamos en un debe en eso, ¿no? En sus tesis tienen revisiones, y está muy bueno poder compartirlas, ¿no? Tanto de las maestrías como de los doctorados, están cada vez, la maestría cada vez están fortaleciendo más, y los doctorados la tienen, ¿está? Y compartir, digo, no sé si es ético que uno presente algo que uno hizo, pero bueno, la revista Uruguaya de Enfermería, ustedes, creo que la mayoría de las compañeras que están acá saben que yo incursioné por el núcleo de investigación, y en ese núcleo de investigación, cuando dimos comienzo, hicimos un estado del arte. ¿Ah? Y ese estado del arte lo hicimos comparativo, hicimos un estado del arte, una búsqueda desde la mirada de la temática internacional, ¿no? Y en Uruguay.
O sea, hicimos 2 revisiones. ¿Bien? Y el estado del arte lo concluimos con la comparación de esas 2 revisiones para poder sacar en conclusión en qué estábamos en ese momento desde una mirada internacional nosotros. ¿Ah? Esta revisión que está, este estado del arte que está publicado en la revista RUE, justamente trae como un compendio de ambos. ¿Ah? Y bueno, tiene toda la metodología, digo, como para que, ¿ah? Y bueno, gracias por escuchar y si tienen preguntas. En el chat, Graciela, no han surgido consultas, quizás alguna colega la quiera hacer por acá, lo que sí, Silvana Teixeira les agradece por toda esta presentación y la oportunidad, porque ella dice que está con su trabajo final de investigación, que parte de toda esta presentación le ha ayudado mucho para poder avanzar. Bien, yo voy a repetir algo que dijo Ana Clara, las estamos invitando para el curso, ¿no? Que va a ser, estamos todo el mismo tipo y va a ser más intenso. Bueno, creo que continúa la tocaya, ¿no? Sí, señora. gracias. Bueno, Graciela, después de arduos esfuerzos con mi computadora y múltiples problemas técnicos, aquí estamos. Bueno, bien, se interrumpió mi respuesta y ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, así que vamos a seguir adelante. Ya estamos al final de esta presentación y la gente ya debe estar cansada, así que vamos a hacer... No vamos a repetir cosas que ya dijeron las compañeras, que hicieron unas presentaciones muy exhaustivas y de muy buena calidad. Así que vamos a ir a una perspectiva distinta y vamos a poner más foco en algunos detalles de lo que es una revisión sistemática. Entonces acá hay 2 aspectos relevantes. En cualquier área del conocimiento humano siempre hay pioneros, personas referentes que actúan como motivadores. Los motivadores son fundamentales en cualquier área de la actividad humana, y acá en este campo del conocimiento de la medicina o de las prácticas en salud basadas en evidencia, tenemos ahí como 2 referentes, y es bueno que sean una mujer y un hombre, lo cual contribuye a nuestra idea de la promoción de la equidad de género. Entonces ahí tenemos 2 grandes referentes en este tema vinculado a las revisiones sistemáticas y a la necesidad de resumir la información y dar información de calidad para tener una práctica clínica mejor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, a la izquierda vemos una imagen de Joanna Briggs, que nació en 1849, fue la primera matrona del hospital de Adelaida, y fue la inspiración para la creación del Instituto Joanna Briggs, que ahora vamos a hablar, muy importante en relación a los cuidados, a la evidencia en los cuidados. Ahora vamos a hablar de eso. Y del otro lado tenemos a Archibald Cochrane, o Archie Cochrane, otro gran puntero y referente en esta área, ¿no? De Joanna Briggs no hay mucha información disponible en esto de buscar la evidencia publicada de Joanna Briggs. Quizás haya en Europa información disponible, pero cuando uno busca en lo que se puede a través de los medios que tenemos, lo que sabemos que fue una matrona que fue referente en esa época. Suponemos que ser mujer y tener ese rol en un hospital donde predominaban las autoridades masculinas debe haber sido un desafío importante. Probablemente ella fue un referente en términos de su personalidad y de su impronta y su aporte. Sí sabemos algo más de Archie Cochrane, porque bueno, es más contemporáneo. Me parece que es importante rescatar la motivación que trajo a este hombre tan especial, tan particular, para desarrollar esto, ¿no? Archie Cochrane, voy a contar una cosa breve de su historia, era un médico inglés, epidemiólogo, que fue prisionero en la Segunda Guerra Mundial, y durante su tiempo de prisión se ocupó de la salud de los prisioneros de guerra. Y en ese momento la tuberculosis en la Segunda Guerra Mundial era una enfermedad prevalente, importante, se imaginan las condiciones de vida, etc. Y en ese momento el tratamiento de la tuberculosis que se consideraba adecuado y disponible era, básicamente, había 2 grandes técnicas. Una era el neumotórax provocado, ¿sí? El neumotórax provocado por el técnico, y la otra era la ablación de las costillas. 2 intervenciones extremadamente agresivas que, como dice acá, lo puse textual de Archie Cochrane,
que no hay evidencia de que aquello que hacíamos realmente tuviese un efecto sobre la tuberculosis, y el temor era que lo que hacían era cortar la vida de los pacientes, ¿sí? Porque los pacientes a los que se les somete a un neumotórax o una resección costal, lo que tienen después es si sobreviven a eso, tienen una insuficiencia respiratoria para el resto de su vida. Entonces, los tratamientos, él se cuestiona, ¿por qué hacemos tratamientos que no están probados, que no sabemos si funcionan, y que muchas veces en realidad hacemos más daño que beneficio? Entonces empezó un movimiento de, bueno, es necesaria que la información sea probada y que sea de calidad. Y otra cosa importante que plantea es que todo tratamiento que además es efectivo debe ser gratuito. ¿Por qué? Porque fue un gran promotor de los sistemas nacionales de salud, y bueno, eso también le da otra peculiaridad a esa personalidad tan relevante. Seguí, Janet. Estas dos personalidades significativas contribuyen a dos grandes colaboraciones fundamentales en el tema de las revisiones. Una es la colaboración Cochrane, otra es la colaboración del Instituto Joanna Briggs. El Instituto Joanna Briggs de la Universidad de Leiden primero se creó en el año 96, como dice ahí, y en principio estaba definido como Instituto para el Cuidado, para la Excelencia en los Cuidados, básicamente de enfermería. Entonces era un instituto específico donde había evidencia, donde se reunía información y se daban cursos, pero con el transcurso de los años y en las últimas décadas, este instituto se dejó ese perfil y se convirtió en un instituto mucho más multidisciplinario, donde hay información relativa a otras esferas y no solo a la esfera de los cuidados, a la enfermería. ¿Sí? Es un sitio fundamental, es una colaboración, como también es la Cochrane. Eso nos habla de que hay cientos y miles de investigadores trabajando muchas veces honorariamente para construir y para aportar revisiones de calidad, y muchas veces eso lo hacen en términos del tiempo libre, no son trabajos pagos. Entonces son dos colaboraciones internacionales muy importantes, muy significativas, y las traje para que habláramos un poquito de eso. El objetivo de ambas es tener un cuidado de la salud el mejor posible, basado en evidencia. Bajamos. En términos de cerrar un poco con las ideas respecto a las revisiones sistemáticas, decimos que es básicamente esto: la búsqueda y evaluación crítica de todos los estudios primarios que dan respuesta a una misma pregunta. ¿Sí? El estudio primario es el estudio en el que el investigador obtiene la información de forma directa. ¿Sí? También es cierto que hay revisiones de revisiones, como dijo Janet, pero nosotros vamos a poner más énfasis en la búsqueda y en los que están basados en estudios primarios. Tenemos que tener una pregunta clara, y es una búsqueda y una evaluación crítica. Eso hace la diferencia muchas veces con el otro tipo de revisiones, las que mencionó Graciela, donde puede no haber un análisis crítico, un análisis de la calidad. Acá es esencial el análisis de la calidad, y ahora vamos a ver. Y el otro componente que tienen las revisiones sistemáticas, no todas, es una síntesis cuantitativa de resultados. Es lo que le da el poder a una revisión con metaanálisis de resumir la información de un tamaño muestral de repente 100.000, 200.000 individuos, cuando los tamaños muestrales individuales de los trabajos pueden ser de 1.000 o de 2.000. Entonces tenemos imagínense un ensayo clínico en el que se sintetizan múltiples estudios que responden a la misma pregunta, y tenemos un tamaño muestral que llega a los cientos de miles. Eso aumenta el poder estadístico y nos permite hacer una síntesis cuantitativa de los resultados, que nos da mucha más solidez a la hora de tomar decisiones clínicas. No se olviden que estas revisiones muchas veces conducen a las modificaciones de los tratamientos, a los nuevos tratamientos, a hacer cambios en la conducta que hacíamos. Entonces son el corazón de la clínica, digamos, ¿no? Entonces lo que se haga acá tiene que ser absolutamente riguroso. ¿Seguimos? Entonces acá les voy a mostrar el ejemplo clásico de un estudio, de una revisión sistemática histórica. ¿Sí? Si se fijan acá, tenemos el gráfico de la colaboración Cochrane, que es un gráfico que representa a la organización, y es un gráfico que se llama diagrama de bosque o forest plot. Ya lo mostró Janet antes, ¿se acuerdan? Se llama así porque, voy a sacar el chat que me está distrayendo, que me parecen las imágenes. Si ustedes lo miran con mucha imaginación, es como si fuese un pino, ¿verdad? Es un árbol, es un tronco con ramas, entonces por eso le llama diagrama de bosque, o forest plot. Entonces, ¿por qué
por qué Cochrane usa este símbolo para simbolizar su trabajo, o digamos, el núcleo de su actividad. Este es el estudio clásico de corticosteroides antenatales y muerte fetal. Es un estudio que se hizo en el 72, digamos, en el año 72 fue el primer ensayo clínico que dijo que los recién nacidos prematuros se beneficiaban del aporte de corticosteroides maternos, ¿verdad? Cuando una madre iba a tener un parto prematuro y recibía corticosteroides, la mortalidad neonatal disminuía un montón y se salvaban vidas. Pero fíjense que entre el 72, que fue el primer estudio, y el 89, que fue la primera revisión sistemática, en todo ese tiempo no estaba claro que los resultados del primer estudio del 72 no eran suficientemente aceptados, y hubo toda esa década prácticamente de muertes neonatales evitables, porque el tratamiento no se puso en práctica, ¿sí? Faltaron todos esos años para que apareciera la primera revisión sistemática de 7 estudios clínicos, que son estas barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Estos 7 ensayos clínicos resumieron la evidencia de que darle a la mamá corticoides antes del parto, en un parto prematuro, disminuye la mortalidad. Esta barra longitudinal podríamos decir que no hay efecto, es el 1, en una medida de asociación, eso lo vamos a ver en el curso cuando se anoten. Esta barra significa 1, de este lado de la derecha es lo que hace daño, y de este lado de la izquierda es lo que beneficia, para decirlo así de una manera muy gráfica. Los corticoides antenatales fíjense, casi todos en el lado izquierdo de la barra, y la medida de resultado del metaanálisis, que es esto que está acá, que es este rombo, ¿sí? Es, de alguna manera, lo que resume cuantitativamente cuánta muerte evitamos administrando, cuánto disminuye el riesgo de muerte neonatal administrando corticosteroides. Y fue una revisión que marcó la historia del tratamiento del parto pretérmino. De hecho, todos los protocolos actuales, de 89 en adelante, en ningún país del mundo a alguien se le ocurre no darle corticosteroides a una madre, ¿sí? Entre las 24 y las 34 semanas. Siguiente. Las principales características las voy a pasar rápido, ya las repitieron todas las compañeras, Janet al principio. Las revisiones sistemáticas tienen objetivos claros y establecidos, hay una estrategia de búsqueda documentada, como Ana Clara comentó, los buscadores, los términos, ya hablamos de eso. La evidencia se somete a un análisis de la calidad, yo obtengo los estudios, pero después analizo, ¿son de buena calidad? ¿Son pobres? ¿Son altos? ¿Tienen muchos sesgos? Como dijo Janet hoy, no tienen sesgos, tengo que establecer la calidad. Después, combino los hallazgos, si tengo variables cuantitativas, si tengo un dato de mortalidad, si tengo un dato de hemoglobina, si tengo un valor de calidad de vida, si tengo cualquier valor que yo tenga a través de una escala o una medida numérica, lo puedo sintetizar haciendo un metaanálisis. Y otra cosa importante es que nunca yo puedo hacer una revisión sistemática sola. Siempre tengo que tener un par con el cual yo voy a establecer un consenso o comparar, bueno, para mí este trabajo es de mala calidad. ¿Cómo es para vos? Bueno, no, para mí es de calidad media. Y ahí empiezan las decisiones que se trata de tomar en consenso, ¿verdad? Pero nunca un equipo de revisión puede ser menos de 2 personas, Janet lo comentó hoy. Siguiente. Las revisiones Cochrane, me voy a referir a ellas porque son consideradas el patrón oro. No quiere decir que todas las revisiones sistemáticas tengan que ser Cochrane, pero es el patrón estándar de oro en la calidad, y siguen un formato estándar, que es como deseable que si uno se plantea hacer una revisión utilice estos criterios, ¿no? Primero formulamos un problema, localizamos y seleccionamos los estudios, todo ya lo vimos, evaluamos la calidad, obtenemos los datos, analizamos y presentamos los resultados. Una forma es el gráfico ese que vimos de los corticoides, gráfico de bosque, interpretamos los resultados, damos una información resumida, y podemos decir, bueno, realmente este tratamiento no es efectivo, o realmente los corticosteroides antenatales son muy efectivos, caramba, los tenemos que utilizar en la clínica. Y también puedo mejorar y actualizar temas anteriores, ¿no? Puedo actualizar un tema respecto a cualquier cosa, y no tengo por qué hacerlo todo de vuelta. Siguiente. Este es un ejemplo de una revisión en la que participé con la doctora Alemán, también en el área neonatal, y se refiere a la placenta ácreta. La placenta ácreta, ¿se acuerdan que es la placenta que invade, que sale de su lugar normal de instalación, se adentra en el miometrio, e incluso puede llegar hasta la serosa y atravesar el miometrio, ¿verdad? Le llamamos íncreta
a la placenta que llega al miometrio y le llamamos pércreta a la placenta que atraviesa y llega a la vejiga, por ejemplo. Entonces acá, en esta revisión muy importante, estamos acumulando evidencia sobre algo muy interesante, que es la recomendación de la OMS de la tasa de cesáreas. ¿Sí? Ustedes saben que en términos de humanización de los cuidados perinatales, la OMS ha promovido, y muchas otras organizaciones han promovido la humanización de los cuidados, y una de las estrategias es, tenemos que bajar la tasa de cesáreas a un nivel cercano al 12%, que es lo que la evidencia dice que se recomienda. Y este trabajo contribuye en ese sentido. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, lo que estamos probando en esta pequeña gráfica, que es nada más una parte del metaanálisis, es cuando una paciente tiene un primer embarazo por cesárea, aumenta el riesgo 2 veces de tener una patología en la placenta. ¿Sí? Si una mujer tuvo un embarazo, primer embarazo termina en una cesárea, por la razón que sea, a veces están bien indicadas, pero muchas veces no, tiene un riesgo doble que en el siguiente embarazo aparezca una placenta ácreta, de algún tipo, ¿sí? De las que mencionamos. Entonces ahí tenemos un primer estudio, que es el que está mostrado ahí, cuando hagan el curso vamos a mostrar los detalles de esto, pero en ese primer estudio, un estudio muy grande de 36.000 señoras, dio esa medida de resultado sobre el riesgo, ¿sí? Y el de abajo, que es un estudio más pequeño, con un intervalo de confianza muy grande, después vamos a explicar esto en el curso. Cuando resumimos esos dos resultados obtenemos el rombo, que es el riesgo que tenemos de tener una rotura o una placenta patológica después de haber tenido una cesárea inicial. ¿Sí? Entonces el riesgo aumenta el doble. Es el rombo, si nos fijamos en la gráfica, cae en el número 2, significa que tenemos el doble de riesgo, si tuvimos una cesárea, de tener una placenta ácreta, increta o las otras. Siguiente. Y bueno, en principio, esa era mi, no tenemos más diapositivas, esa era mi reflexión. Creo que es importante que este tema se aborde de manera global, que se incorpore a la práctica de investigación en la Facultad de Enfermería. Me parece que el curso que vamos a dar con las compañeras puede ser una oportunidad para seguir conversando de estas cosas, cómo podemos demostrar, por ejemplo, en términos de la humanización de los cuidados, la cantidad de evidencia que hay que dice, por ejemplo, en términos de humanización de los cuidados perinatales, cómo hay un montón de intervenciones que hacemos que no son útiles, y que en realidad alteran la calidad de vida de la madre y del recién nacido, no mejoran los resultados perinatales, por decir un tema en particular, ¿verdad? Sobre el que más o menos he trabajado. Y bueno, hasta aquí ha sido mi aporte, ha sido larga la actividad, así que bueno, espero que les haya resultado útil y que nos acompañen en el curso para seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias. Bueno, profesoras, no hay consultas en el chat, solo agradecimientos y felicitaciones. Todas han expresado que ha sido muy clara la exposición y que ha sido de un aporte muy valioso para todas. Así que bueno, la profesora Marisa Machado seguramente cerrará esta actividad, y los invitamos a todos a que pasen para la sala 1, que está terminando de desarrollarse una actividad y va a darse el cierre final de la Escuela de Verano 2022. Y por supuesto la invitación abierta a la 2023 y al curso que darán las profesoras. Siguen las felicitaciones y los agradecimientos. Profesora Machado. No, buenas. Graciela, una consulta primero para ti, cuando hablaste ahí de que planteaba lo del riesgo, ¿ahí tú planteaste un planteo de una hipótesis o me quedó una duda cuando me diste el riesgo? Sí, claro. Esa revisión es una revisión de estudios observacionales, y la hipótesis que se plantea es que existe una asociación entre el tener cesáreas previas y la posibilidad de tener una placenta ácreta. Esa es la hipótesis. Ah, ¿sí? ahí está, que me había quedado como una duda, por eso era la pregunta. Claro, y esa revisión es una revisión toda de estudios observacionales, y las medidas que se obtuvieron fueron odds ratio, o razón de riesgos, que de alguna manera muestran eso, ¿no? Cómo tener una cesárea inicial, en el primer embarazo sobre todo, aumenta el riesgo de tener una patología, ya sea la placenta ácreta o la rotura uterina X, la multiplica por 2. Tiene un riesgo doble.
Esos son un poco los resultados. Y sí, la hipótesis era esa entonces. Gracias. Bueno, agradecerle a las compañeras por la calidad de la exposición, un curso importante. A mí, yo me había notado que las 4 compañeras habían hablado de lo que es el análisis de todo proceso de investigación, que cómo garantizan la calidad de la investigación en base a lo que hace la búsqueda bibliográfica, y hablaron las 4 expositores sobre la garantía y la calidad que nos da cuando hacemos bien esta revisión. Excelente, creo que no da para 2 horas todo lo que nos aportaron, y por supuesto nos anotamos e invitamos al curso, que es de suma interés, me parece, para todos los compañeros que están participando, y nosotros también como docentes. No sé si hay alguna otra cosa, Janet, para aportar tú. No, yo quería agradecerles la oportunidad de participar y quería hacer un comentario. Acá en Uruguay hay un grupo de Cochrane, ¿sí? Es un grupo que bueno, más adelante los vamos a invitar también, con Graciela también participamos con Castellano. Hay un grupo de Cochrane en Uruguay que hace muchos años, pero ahora estamos repromocionando, ¿sí?, el grupo, y que justamente, o sea, aparte los invitamos a mirar la página de Cochrane o la página del Instituto de Joanna Bridge, porque allí también tienen mucha información de lo que son las revisiones que se han hechas, o sea, que tiene, o sea, cómo fortalecer también mirando, y ahí tienen mucho material que les permite también aproximarse a esto que son las revisiones. Pregunta Gracias. María Laura en el chat, ¿cuándo es el curso? Mayret dice que ya se está anotando. Así que... No sé, Graciela, si vos querés. El curso ya está presentado en Educación Permanente Posgrado. Y bueno, lo que pensamos, nosotros habíamos dicho finales de primer semestre era, ¿no? Ahí está. Sí, por ahí. Un poco va a depender de los otros cursos que haya, ¿no? Pero sí, lo vamos a dar y vamos a difundirlo, porque bueno, yo estoy convencida que es importante, y más que puedan ver en un curso solo, un espectro tan grande, ¿no? Yo quisiera agregar otro comentario que para acotar a la publicidad que nos hace Janet recién, y bueno, que es bastante complicado tener revisiones, participar en las revisiones Cochrane, o sea, hacer una revisión Cochrane es un proceso como muy largo, y nosotros en el Departamento de Medicina Preventiva, donde Janet y yo somos las 2 profesoras adjuntas, presentamos un protocolo a un grupo Cochrane. Después hablamos otro día más, pero Cochrane tiene grupos temáticos en los que uno puede participar para colaborar como investigador, y nosotros presentamos hace, no les miento, pero por lo menos 3 años atrás, un protocolo de una revisión sobre ejercicio en el tratamiento de la ansiedad en niños y adolescentes. Y en un proceso larguísimo de 3 años, todavía no logramos terminar ahora en febrero, los protocolos en los grupos Cochrane van y vienen, y se revisan en innumerables oportunidades, y bueno, finalmente nos aprobaron el protocolo y probablemente lo ejecutemos este año. Esto para decir que son procesos de verdad muy exigentes, ¿no? Y bueno, y es un orgullo para el Departamento de Medicina Preventiva que tengamos que es como la primera revisión Cochrane que el Uruguay participa, ¿no? En un protocolo Cochrane de la Organización Internacional. Y bueno, se han hecho muchas revisiones muy valiosas y muy buenas, pero bueno, esta es como la primera vez que logramos tener un protocolo en un grupo Cochrane de los formales, y bueno, es muy bueno para nuestro equipo, ¿no? Y para el tema en general. Veo por ahí a la profesora Laura Bazán con su alta experiencia que tiene. Sí, no sé si quiere algún aporte. No, simplemente felicitar
realmente, viste que son yo digo que uno se permite a cierta edad ciertos privilegios, y lo que decía la profesora, pasaron por todo un amplio espectro, y eso nos permite como obtener, como digo yo, los subtítulos. Y bueno, felicitar al grupo si ha tenido la iniciativa de realizar estos cursos. Siempre, digo, son cursos muy solicitados, más en los últimos años, sobre todo desde la enfermería, que es, digamos, el sector desde donde lo puedo trabajar. Así que simplemente felicitarlas, se organizaron muy bien con el tiempo, que eso también es importante, como para poder, en cierta forma, transmitirnos tanto conocimiento. Gracias. Bueno, los invitamos, si no hay más consultas, darle las gracias, y pasaríamos a la otra sala para el cierre del curso. Bueno, un abrazo a gracias. todas, veo muchísimas caras conocidas, que ya hemos estado hablando del tema, así que bueno, me encanta, me encanta. Gracias. Un abrazo. Preguntaban por la Gracias. difusión, Gracias. por la difusión del curso. Los cursos de educación permanente se difunden a través de la página de Facultad de Enfermería, la página web. Ingresan allí al área de centro de posgrado, van a educación permanente y allí va a aparecer la oferta de los cursos de educación permanente 2022, donde van a encontrar este curso de las profesoras. Otra forma de discusión de estos cursos es a través de la página de Facebook y de Instagram. Ponen en el buscador tanto de Facebook como de Instagram Centro de Posgrado, Facultad de Enfermería, y allí, si ustedes le dan me gusta, aparecen todas las novedades del Centro de Posgrado, incluso cuando se publican los cursos, ya junto al flyer aparece el link de inscripción. Pregunto porque comento esto porque estaban preguntando en el chat. Así que más nada, y los esperamos en sala 1. Gracias, profesoras. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Marisa, ¿tú puedes poner para pausar la grabación?